Hay historias en la Biblia que preferimos ignorar, pasajes tan incómodos y tan llenos de escándalo que los leemos rápido y seguimos de largo. Pero en este pasaje que nadie quiere mirar se esconde la verdadera raíz del linaje mesiánico. Hoy vamos a desenterrar una de las narrativas más audaces y controversiales de toda la Escritura. ¿Quién era Tamar? ¿Por qué se disfrazó de prostituta? ¿Y cómo es posible que el linaje de David, por lo tanto, de Jesús, naciera de un acto de incesto y traición? Vamos a sumergirnos en la historia de Judá y Tamar. Y, créeme, no es nada de lo que te enseñaron en la escuela. Es un thriller psicológico, un drama de intrigas y traiciones que desafía todas nuestras expectativas. Es una historia sobre la justicia, sobre la supervivencia y sobre cómo, a veces, los actos más cuestionables pueden ser parte de un plan mucho más grande. La historia de la que estamos a punto de hablar es la prueba de que incluso en la oscuridad más profunda, incluso en los errores más grandes, Dios sigue tejiendo su plan. No te muevas, porque este vídeo es solo el comienzo. Si quieres seguir descubriendo historias de la Biblia que nunca te contaron, considera suscribirte y activar las notificaciones. Así, no te perderás el próximo capítulo de esta serie. Esta historia comienza con un hombre, Judá. Pero para entender el viaje que está a punto de emprender, primero tenemos que entender de dónde viene. Judá no es solo uno de los 12 hijos de Jacob, es el cuarto. Y, según las reglas de la época, eso lo ponía en una posición complicada. Verán, el hijo primogénito de Jacob era Rubén, el segundo era Simeón y el tercero, Leví. En teoría, el liderazgo y la bendición principal debían recaer en Rubén. Sin embargo, la historia de los patriarcas está llena de primogenituras perdidas, de bendiciones robadas y de planes divinos que ignoran las tradiciones humanas. Rubén, el mayor, había deshonrado a su padre al acostarse con una de sus concubinas. Simeón y Leví, por su parte, se habían ganado el odio y la maldición de Jacob con un acto de violencia brutal y traicionero. En venganza por la deshonra de su hermana Dina, masacraron a todos los hombres de Siquelm, una ciudad entera. Esta masacre dejó una mancha imborrable en el honor de su familia, y más importante, los descalificó a ambos para heredar el liderazgo. Y así, la atención de Jacob, el patriarca, se desvió. ¿A quién le pasaría el liderazgo? ¿Quién se levantaría como el sucesor moral de la familia? Todos los ojos se posaron en Judá. Judá, que hasta ahora no había hecho nada tan terrible como sus hermanos mayores. Judá, que en un momento de desesperación, cuando sus hermanos planeaban asesinar a José, el hijo favorito, fue el que intervino. Fue Judá el que propuso vender a José como esclavo en lugar de matarlo. Aunque era un acto cuestionable, al menos era una solución que evitaba el derramamiento de sangre. En un mundo de decisiones terribles, la de Judá era la menos peor. Y esa pequeña decisión lo elevó, lo colocó como el más apto para liderar. Este es el hombre que estamos a punto de seguir. Un hombre que se está levantando, un hombre que carga sobre sus hombros el peso del futuro de su familia. Pero este no es el tipo de historia de éxito que esperas. La vida de Judá está a punto de dar un giro drástico, uno que lo llevará a un lugar de oscuridad moral y de decisiones que parecían insalvables. La historia nos dice que Judá, en cierto tiempo, se separó de sus hermanos. Esta frase es clave. Judá estaba buscando su propio camino, su propia tribu, su propio destino. Dejó la casa de su padre, dejando atrás la vida pastoral de su familia para adentrarse en la civilización cananea. Este movimiento es más que geográfico, es un cambio de identidad. Se está alejando de las promesas de su padre, de la tradición de su pueblo, para sumergirse en una cultura que era ajena a la fe de Abraham, Isaac y Jacob. Y es aquí, en esta nueva vida, donde Judá comete su primer gran error. Conoce a una mujer cananea, la hija de un hombre llamado Súa. Sin pensarlo dos veces, se casa con ella. Este matrimonio es un punto de inflexión. No solo es una desobediencia a la tradición de su familia, que buscaba esposas dentro de su propio linaje, sino que también establece las bases para todo el drama que está por venir. Con esta mujer, Judá tendrá 3 hijos, Onán y Sela. 3 hijos, 3 herederos. Y en este momento, Judá se siente seguro, fuerte, con un futuro garantizado. No lo sabe, pero las decisiones que ha tomado lo han puesto en un camino de caída libre. Y el primer acto de este drama, la primera pieza de este oscuro rompecabezas, está a punto de revelarse. La historia de su primer hijo, es una advertencia, un presagio de que los errores de los padres a menudo se manifiestan en las vidas de sus hijos. Un oscuro destino que, por algún motivo, no tiene un culpable claro. El ascenso de Judá parecía imparable,
pero como en toda gran narrativa, su grandeza se vería desafiada por su propia arrogancia y sus malas decisiones. Judá, un hombre destinado a liderar, tomó la decisión de separarse de su familia, de las tiendas de su padre Jacob, para buscar su propia suerte. Este no es un simple viaje, es una declaración de independencia, un intento de construir su propio legado, alejado de la sombra de sus hermanos y de las reglas de su clan. El destino lo llevó a Adulam, una región cananea, y es allí donde Judá se sumerge completamente en la cultura local. Y su primer gran error fue no buscar una esposa dentro de su propio pueblo, una tradición que se remonta a Abraham y que su propio padre, Jacob, había seguido religiosamente. En lugar de eso, se casó con una mujer cananea, la hija de Súa. A los ojos de su familia, este acto era más que una simple falta de respeto. Era una traición a su herencia, una decisión que, irónicamente, mancharía el linaje que él estaba destinado a preservar. Con su nueva esposa, Judá tuvo 3 hijos, Onán y Sela. Y en este momento, Judá podría haberse sentido invencible. Tenía un hogar, una familia y herederos. Su linaje estaba seguro, o eso pensaba. Pero la vida tiene una forma de recordarnos que el orgullo precede a la caída. El primer golpe a su perfecta vida llegó con la vida de su primogénito, La Biblia es brutalmente concisa sobre sin ofrecer muchos detalles, solo un juicio final. El primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Jehová, y Jehová lo mató. Esa es la declaración. Y es escalofriante. La narrativa no nos dice qué hizo No hay un porqué, no hay una explicación, solo un acto de juicio divino repentino y final. Simplemente fue malo. Y por su maldad, Dios lo mató. Esta falta de detalles es crucial porque nos obliga a centrarnos en las consecuencias, no en el crimen. La muerte de es un presagio, una señal de que el pecado se ha infiltrado en el linaje de Judá, en el corazón de su familia. Es una advertencia que Judá, en su orgullo, no parece entender. Y aquí es donde entra en juego el personaje de Tamar. La historia la presenta casi como una nota a pie de página. Tamar, la nuera de Judá, la esposa de Ella es un personaje que entra en escena sin historia, sin un pasado, solo con un papel que cumplir en un drama que apenas comienza. En esa época, si una mujer se quedaba sin esposo, su futuro era incierto, casi nulo. Su única esperanza era el matrimonio con otro hombre, preferiblemente dentro de la misma familia, para que su linaje no se perdiera. Tamar se encontró en esta situación, una viuda joven en una cultura patriarcal que no tenía lugar para ella. Con la muerte de la ley del levirato entró en juego. Esta era una costumbre antigua que estipulaba que si un hombre moría sin hijos, su hermano debía casarse con la viuda para procrear un heredero en nombre del difunto. Este niño sería considerado legalmente el hijo del hermano fallecido y heredaría sus posesiones. Este arreglo no solo aseguraba la continuidad del nombre del difunto, sino que también protegía a la viuda, dándole un lugar en la sociedad y un futuro. Para Judá, esto era un deber familiar. Y así, Judá le ordena a su segundo hijo, Onán, que cumpla con esta obligación sagrada. Onán, por su parte, se casa con Tamar. Pero aquí es donde la historia da un giro retorcido. Onán, a diferencia de su hermano, sí entiende las reglas del juego. Él sabe que si engendra un hijo con Tamar, ese hijo no será considerado suyo, no llevará su nombre, y no heredará sus propiedades. En cambio, heredará la riqueza de su hermano muerto, Y Onán, en un acto de puro egoísmo y desprecio, decide que esto es inaceptable. No está dispuesto a sacrificar su herencia para honrar a su hermano. Cada vez que se acostaba con Tamar, Onán estropeaba la semilla, es decir, la derramaba en la tierra para que ella no pudiera concebir. Este acto no es solo un fracaso en un ritual, es un desprecio a la ley de su pueblo, una burla al honor de su hermano y una traición a la desesperación de Tamar. Y, una vez más, la Biblia es clara sobre el juicio divino. Onán, como su hermano, hizo lo malo a los ojos de Jehová. Y como su hermano, Dios lo mató. Judá, ahora, se enfrenta a una realidad brutal, sus 2 hijos mayores están muertos. El linaje que él creía tan seguro se está desmoronando ante sus ojos. Y en lugar de buscar la causa en su propia separación de su fe o en la maldad de sus hijos, Judá encuentra una conclusión mucho más fácil y egoísta: la culpa es de Tamar. Ella, a sus ojos, se ha convertido en una especie de viuda negra, una mujer que trae la muerte a su paso. Ella es la que está maldita. Y con esta convicción, Judá toma una decisión que sella el destino de Tamar, sin saberlo, el suyo propio.
Promete a Tamar que, una vez que su tercer hijo, Sela, crezca, la tomará por esposa. Pero esta promesa es una mentira. Es una farsa, un engaño. Judá no tiene la menor intención de entregar a su último hijo a una mujer que, según él, está maldita. Su plan es simple: mantenerla en la casa de su padre, viuda y sola, hasta que envejezca y no pueda tener hijos. Y, una vez más, la historia de Tamar se convierte en un símbolo de la desesperación femenina en un mundo dominado por hombres egoístas y decisiones patriarcales. El destino de Tamar, en este punto, es una oscura ironía. Se casó con el primogénito de Judá, esperando una vida de seguridad y propósito dentro de una de las familias más importantes de su tiempo. Sin embargo, su matrimonio fue fugaz y sin hijos. La Biblia nos dice que era malo a los ojos de Jehová, y Jehová lo mató. Un juicio severo, sin explicación, que dejó a Tamar en un limbo legal y social. Según la ley del levirato, su hermano, Onán, debía casarse con ella y levantar descendencia para su hermano fallecido. Era una ley de protección, una red de seguridad para la viuda. Pero Onán, en un acto de puro egoísmo, se burló de esta obligación sagrada. El matrimonio de Onán y Tamar es un ritual roto desde el principio. Onán, movido por el rencor y la codicia, se negaba a dar un hijo a su hermano muerto. Él sabía que cualquier niño que naciera de esa unión no llevaría su nombre ni heredaría su fortuna. Sería el heredero de su difunto hermano, y esa perspectiva era insoportable para Onán. Cada vez que se acercaba a Tamar, estropeaba la semilla en la tierra, un acto que no era solo una falta de respeto a su hermano, sino una traición a la ley divina. Onán no solo estaba defraudando a Tamar, estaba desafiando a Dios mismo. Y, una vez más, el juicio divino no tardó en llegar. Fue malo a los ojos de Jehová, y Jehová también lo mató. De nuevo, la tragedia golpea a la puerta de Tamar. 2 maridos, 2 muertes. Para Judá, la conclusión es simple, aunque errónea. La culpa no es de sus hijos, sino de la mujer. En su mente, Tamar se ha convertido en una viuda negra, una mujer maldita que trae la muerte a todo aquel que se casa con ella. Este pensamiento es tan ilógico como cruel, pero es la única forma en que Judá puede justificar la pérdida de sus 2 primeros hijos sin asumir su propia responsabilidad. Judá ve el pecado de Tamar, no el de sus hijos, y la convierte en la chiva expiatoria de su tragedia. Con un único hijo restante, Sela, Judá se enfrenta a un dilema. No puede arriesgarse a que su último heredero caiga en la misma maldición. Así que, en lugar de cumplir con su deber familiar, le dice a Tamar que regrese a la casa de su padre y espere allí hasta que Sela sea mayor y pueda casarse con ella. Es una promesa vacía, una farsa cruel. Judá no tiene la menor intención de entregar a Sela. Su plan es dejar que Tamar se quede en la casa de su padre, viuda y sola, hasta que envejezca y pierda toda esperanza de tener hijos. Una viuda sin hijos no tiene futuro. Estaba condenada al ostracismo social y a una vida de pobreza. Judá la había condenado al olvido, a la deshonra, a la nada. Tamar es una mujer deshonrada por la familia a la que se entregó. Judá le había negado la única esperanza que tenía para un futuro, la posibilidad de tener hijos que dieran continuidad al linaje de su difunto esposo. La ley, diseñada para protegerla, había sido retorcida para condenarla. Tamar se convierte en el símbolo de la mujer marginada, sin voz, sin poder y sin un futuro. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado, un cambio de rumbo que nadie vio venir. Porque Tamar no era el tipo de mujer que se queda de brazos cruzados. Ella no se iba a sentar a esperar que la vida la dejara atrás. Judá la había subestimado gravemente. Su aparente pasividad era, de hecho, el silencio antes de la tormenta. 3 meses después de que Tamar regresara a la casa de su padre, la esposa de Judá, la hija de Súa, muere. Y la vida de Judá se desmorona. Él, que había tratado de construir su propio legado, se encuentra de repente solo, sin esposa y con un linaje que pende de un hilo. Judá, el hombre que había abandonado la casa de su padre para encontrar su propio camino, ahora se siente solo, sin rumbo. Y en su dolor y su soledad, toma una decisión que lo acercará a su destino de una manera que nunca imaginó. Va a Timnat para esquilar sus ovejas, un acto que es más que una simple tarea agrícola. Es una oportunidad para evadirse, para escapar de la tristeza que lo consume. Pero el camino a Timnat es una encrucijada. Y en esa encrucijada, su pasado y su presente están a punto de chocar de una manera que él nunca pudo haber previsto. Porque Tamar, que había estado esperando pacientemente en la casa de su padre, se entera del viaje de Judá.
Y en un acto que redefine la audacia, la desesperación y la astucia, Tamar concibe un plan tan radical, tan lleno de riesgos, que solo una mujer que no tenía nada que perder podría haberlo ideado. En este momento, la pasividad de Tamar se convierte en su mayor fortaleza. Ha estado observando, ha estado esperando. Y ahora, su momento ha llegado. El ascenso de Judá parecía imparable. Separado de sus hermanos, se había sentado en la tierra de Canaán, en la región de Adulam, y había formado su propia familia, estableciendo un linaje que creía seguro. Se había casado con una mujer cananea, la hija de Súa, y con ella tuvo a sus 3 hijos, Onán y Sela. En este punto, Judá podría haberse sentido invencible. Tenía un hogar, una familia y herederos. Pero el orgullo precede a la caída. El primer golpe a su perfecta vida llegó con su primogénito, La Biblia es brutalmente concisa sobre él, sin ofrecer detalles sobre sus acciones, solo un juicio final. El primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Jehová, y Jehová lo mató. Esta declaración es escalofriante precisamente por su falta de detalles. No hay un porqué o una explicación, solo un acto de juicio divino repentino y final. Simplemente fue malo. Esta falta de detalles nos obliga a centrarnos en las consecuencias, no en el crimen. La muerte de es un presagio, una señal de que el pecado se ha infiltrado en el linaje de Judá, en el corazón de su familia. Es una advertencia que Judá, en su orgullo, no parece entender. Y aquí es donde entra en juego el personaje de Tamar. La historia la presenta casi como una nota a pie de página. Tamar, la nuera de Judá, la esposa de Ella entra en escena sin historia, sin un pasado, solo con un papel que cumplir en un drama que apenas comienza. En esa época, si una mujer se quedaba sin esposo, su futuro era incierto, casi nulo. Su única esperanza era el matrimonio con otro hombre, preferiblemente dentro de la misma familia, para que su linaje no se perdiera. Tamar se encontró en esta situación, una viuda joven en una cultura patriarcal que no tenía lugar para ella. Con la muerte de la ley del levirato entró en juego. Esta era una costumbre antigua que estipulaba que si un hombre moría sin hijos, su hermano debía casarse con la viuda para procrear un heredero en nombre del difunto. Este niño sería considerado legalmente el hijo del hermano fallecido y heredaría sus posesiones. Este arreglo no solo aseguraba la continuidad del nombre del difunto, sino que también protegía a la viuda, dándole un lugar en la sociedad y un futuro. Para Judá, esto era un deber familiar. Judá, siguiendo la costumbre, le ordena a su segundo hijo, Onán, que cumpla con esta obligación sagrada. Onán, por su parte, se casa con Tamar. Pero aquí es donde la historia da un giro retorcido. Onán, a diferencia de su hermano, sí entiende las reglas del juego. Él sabe que si engendra un hijo con Tamar, ese hijo no será considerado suyo, no llevará su nombre y no heredará sus propiedades. En cambio, heredará la riqueza de su hermano muerto, Y Onán, en un acto de puro egoísmo y desprecio, decide que esto es inaceptable. No está dispuesto a sacrificar su herencia para honrar a su hermano. Cada vez que se acostaba con Tamar, Onán estropeaba la semilla, es decir, la derramaba en la tierra para que ella no pudiera concebir. Este acto no es solo un fracaso en un ritual, es un desprecio a la ley de su pueblo, una burla al honor de su hermano y una traición a la desesperación de Tamar. Y, una vez más, la Biblia es clara sobre el juicio divino. Onán, como su hermano, hizo lo malo a los ojos de Jehová. Y como su hermano, Dios lo mató. La historia de Onán y Tamar se convierte en un pacto de silencio roto por el egoísmo, una promesa que se rompe antes de que pueda ser cumplida. Judá, ahora, se enfrenta a una realidad brutal: sus 2 hijos mayores están muertos. El linaje que él creía tan seguro se está desmoronando ante sus ojos. Y en lugar de buscar la causa en su propia separación de su fe o en la maldad de sus hijos, Judá encuentra una conclusión mucho más fácil y egoísta: la culpa es de Tamar. Ella, a sus ojos, se ha convertido en una especie de viuda negra, una mujer que trae la muerte a su paso. Ella es la que está maldita. Y con esta convicción, Judá toma una decisión que sella el destino de Tamar, sin saberlo, el suyo propio. Promete a Tamar que, una vez que su tercer hijo, Sela, crezca, la tomará por esposa. Pero esta promesa es una mentira. Es una farsa, un engaño. Después de la muerte de la vida de Tamar se convirtió en una espera incierta. Se había quedado sin marido y sin hijos, lo que en esa cultura era una sentencia de muerte social. Su única esperanza era la antigua ley del levirato,
que obligaba a un hermano del difunto a casarse con la viuda para levantarle descendencia. Y aquí es donde entra en escena el segundo hijo de Judá, Onán. Judá le ordenó a Onán que se casara con Tamar y cumpliera con su deber, que era dar a su hermano un heredero. Onán, a primera vista, pareció obedecer. Pero su corazón estaba lleno de egoísmo y rencor. Onán sabía que el hijo que naciera de esa unión no sería considerado suyo, sino que heredaría las propiedades y el nombre de su hermano muerto, y esa perspectiva era insoportable para él. Su codicia era más fuerte que su sentido del deber familiar. Cada vez que Onán se acostaba con Tamar, en lugar de cumplir con su obligación, estropeaba la semilla en la tierra. Este acto es más que una simple falta de respeto, es un desafío directo a la ley y a la moralidad. Onán no solo estaba defraudando a Tamar, estaba burlándose de la memoria de su hermano, y lo que es más importante, estaba despreciando la voluntad de Dios. Él estaba rompiendo un pacto sagrado y, en su mente, no había consecuencias. Él se sentía por encima de las reglas, por encima de su deber. Y por segunda vez en la historia de Judá, la venganza divina se hizo presente. La Biblia es clara y concisa. Onán hizo lo malo a los ojos de Jehová, y por su desobediencia y egoísmo, Dios también lo mató. El linaje de Judá, que él había intentado asegurar, se estaba desmoronando ante sus ojos. 2 hijos muertos, ambos caídos por su propia maldad. Judá se quedó sin palabras. Había perdido a sus 2 primeros herederos, y en su dolor y frustración, necesitaba un culpable. En lugar de buscar la causa en el pecado de sus hijos o en sus propias decisiones, Judá dirigió su ira hacia la persona más vulnerable, Tamar. A los ojos de Judá, ella no era una víctima, sino una viuda negra, una mujer maldita que traía la muerte a todo hombre con el que se unía. No podía ver que la verdadera culpa estaba en la maldad de sus hijos, o en el hecho de que él mismo se había alejado de su familia y de su fe para vivir entre los cananeos. Judá, temiendo por la vida de su tercer y último hijo, Sela, tomó una decisión que selló el destino de Tamar y, sin saberlo, el suyo propio. Le dijo a Tamar que regresara a la casa de su padre y esperara allí hasta que Sela fuera mayor. Pero esta era una promesa vacía. Judá no tenía ninguna intención de entregar a su único hijo a una mujer que él creía maldita. Su plan era dejar que Tamar se consumiera en la casa de su padre, viuda y sola, hasta que envejezca y pierda toda esperanza de tener hijos. Una viuda sin hijos no tenía futuro, no tenía estatus, no tenía nada. Tamar, una mujer que había entrado en la vida de Judá con esperanza, ahora se encontraba en la sombra, deshonrada, marginada y abandonada. Su destino parecía sellado. Pero Judá, en su ceguera, no había comprendido la fortaleza y la determinación de esta mujer. Él la había subestimado gravemente. Su aparente pasividad era, de hecho, el silencio antes de la tormenta. Porque la historia de Tamar no termina aquí. De hecho, apenas está comenzando. La historia de la venganza divina ahora se convierte en la historia de la venganza de Tamar. La muerte de Hera había dejado a Tamar en una posición precaria, pero la ley del levirato le ofrecía una tabla de salvación. Era el deber de su cuñado, Onán, casarse con ella y engendrar un hijo que continuara el linaje de su difunto hermano. Judá, el patriarca, actuó correctamente al ordenar a Onán que cumpliera con esta obligación. Sin embargo, lo que Judá no podía ver era el corazón egoísta de su hijo. Onán no era como su hermano, quien había caído en desgracia por una maldad no especificada. Onán era astuto y calculador. Él entendía perfectamente las implicaciones de la ley del levirato. Sabía que el hijo que tuviera con Tamar no sería considerado legalmente suyo. No llevaría su nombre ni heredaría sus propiedades. Ese hijo, el futuro de su hermano muerto, se convertiría en un rival para su propia herencia. La perspectiva de sacrificar su riqueza y su estatus para honrar a un hermano que ya no existía era inaceptable para él. Y así, Onán ideó una solución cobarde y cruel. Cada vez que se acostaba con Tamar, estropeaba la semilla en la tierra, un acto de desprecio que iba más allá de lo físico. Era un desprecio a Tamar, a la ley de su pueblo, a la memoria de su hermano y a Dios mismo. No era solo un acto de control de natalidad, era un acto de traición. Onán estaba subvirtiendo un ritual sagrado por pura codicia. Él se creía más inteligente que la ley, más inteligente que su padre, y, en su arrogancia, pensaba que podía salirse con la suya. Pero la justicia divina no tardó en llegar. La Biblia, una vez más, es contundente: hizo lo malo a los ojos de Jehová, y Jehová también lo mató. El linaje de Judá, ese que él había intentado asegurar,
se estaba desmoronando ante sus ojos. 2 de sus hijos, 2 herederos, murieron. Y Judá, en su dolor y frustración, necesitaba una explicación. Pero en lugar de buscar la causa en el egoísmo de sus hijos, en su propia separación de la fe de sus antepasados, Judá encontró un culpable más fácil y vulnerable: Tamar. A los ojos de Judá, ella no era una víctima, sino una viuda negra, una mujer maldita que traía la muerte a todo hombre con el que se unía. No podía ver que la verdadera culpa estaba en la maldad de sus hijos, o en el hecho de que él mismo se había alejado de su familia y de su fe para vivir entre los cananeos. Judá, temiendo por la vida de su tercer y último hijo, Sela, tomó una decisión que selló el destino de Tamar y, sin saberlo, el suyo propio. Le dijo a Tamar que regresara a la casa de su padre y esperara allí hasta que Sela fuera mayor y pudiera casarse con ella. Pero esta era una promesa vacía. Judá no tenía ninguna intención de entregar a su único hijo a una mujer que él creía maldita. Su plan era dejar que Tamar se consumiera en la casa de su padre, viuda y sola, hasta que envejezca y pierda toda esperanza de tener hijos. Una viuda sin hijos no tenía futuro, no tenía estatus, no tenía nada. Tamar, una mujer que había entrado en la vida de Judá con esperanza, ahora se encontraba en la sombra, deshonrada, marginada y abandonada. Su destino parecía sellado. Pero Judá, en su ceguera, no había comprendido la fortaleza y la determinación de esta mujer. Él la había subestimado gravemente. Su aparente pasividad era, de hecho, el silencio antes de la tormenta. Porque la historia de Tamar no termina aquí. De hecho, apenas está comenzando. La historia de la venganza divina ahora se convierte en la historia de la venganza de Tamar. La muerte de Onán dejó a Judá en una situación insostenible. 2 de sus hijos habían muerto y el linaje que se había esforzado por establecer estaba a punto de desaparecer. La única persona que quedaba en este juego trágico era Tamar, la viuda, y el único hijo vivo de Judá, Sela. Según la ley del levirato, Judá tenía la obligación de dar a Sela por esposo a Tamar cuando éste fuera lo suficientemente mayor. Era un ritual sagrado, un pacto que no podía romperse. Pero Judá, cegado por el miedo y el egoísmo, decidió que la ley no se aplicaría a él. Él había llegado a una conclusión equivocada. Tamar no era una mujer desafortunada, era una viuda negra, una mujer maldita que traía la muerte a sus hijos. En lugar de cumplir su deber, Judá le dijo a Tamar: «Quédate viuda en casa de tu padre hasta que mi hijo Sela crezca». Era una promesa, pero era una farsa. Judá no tenía la menor intención de entregar a su último hijo a una mujer que, según él, estaba maldita. Su plan era cruel y calculador. Dejaría que Tamar esperara, condenada al limbo, hasta que fuera demasiado vieja para concebir. De esta manera, el problema de Tamar se resolvería por sí solo, sin que Judá tuviera que arriesgar a su hijo ni enfrentarse a la verdad de la situación. Judá había roto un pacto sagrado, una ley que era la única protección de Tamar. Este acto no era solo una traición a Tamar, era una traición a la fe de su pueblo. Judá, que una vez fue el heredero elegido de Jacob, ahora se comportaba como un cananeo más, movido por el miedo y la codicia. Había abandonado las costumbres de su familia para unirse a un pueblo que no respetaba la santidad del matrimonio ni la justicia. Y así, Tamar se encontró en una posición imposible. Había perdido a sus 2 maridos, su futuro había sido robado y su dignidad había sido destrozada. Ella era una mujer sin estatus, sin familia, sin esperanza. Pero Judá subestimó gravemente a Tamar. Él la vio como una pieza más en su juego, una víctima pasiva. No se dio cuenta de que la desesperación de Tamar la había convertido en una fuerza imparable. La farsa del levirato se había roto, pero de esa ruptura nacería un plan tan audaz y tan astuto que cambiaría el curso de la historia. Judá, ciego por su propio miedo y egoísmo, tomó una decisión que marcó el punto de no retorno en esta dramática historia. Habiendo perdido a sus 2 primeros hijos, y Onán, a quienes él consideraba víctimas de la maldición de Tamar, el patriarca estaba decidido a proteger a su tercer y último hijo, Sela. El linaje que él había construido, su legado, estaba en peligro de extinción, y en su mente, la única culpable era la mujer que había entrado en su familia, su nuera, Tamar. La ley del levirato era clara, un deber familiar y una norma sagrada. Si un hombre moría sin descendencia, su hermano debía casarse con la viuda para asegurar la continuidad del linaje. Era una ley diseñada para proteger tanto el nombre del difunto como el futuro de la viuda. Pero para Judá, el deber se había convertido en un riesgo inaceptable. No estaba dispuesto a arriesgar a su último hijo, su única esperanza para un futuro, a una mujer que él creía que estaba maldita.
Así que, con Sela aún demasiado joven para casarse, Judá le hizo a Tamar una promesa falsa: quédate viuda en casa de tu padre hasta que mi hijo Sela crezca. Con esta frase, Judá le ofreció un rayo de esperanza, pero era una esperanza vacía. En ese momento, Tamar parecía tener un futuro, una posibilidad de volver a tener un lugar en la sociedad. Pero detrás de la promesa de Judá se escondía un plan cruel y calculador. Él sabía que, a medida que pasaran los años, las posibilidades de que Tamar tuviera hijos disminuirían, y finalmente desaparecerían. Su plan era simple y cruel: mantenerla en el limbo, condenarla a la soledad y a la deshonra, para no tener que cumplir su promesa. No importaba que la ley del levirato estuviera diseñada para proteger a Tamar. Judá la había traicionado. El engaño de Judá no era solo una mentira, era una traición profunda. Él, el hombre que una vez fue el heredero elegido de Jacob, ahora se comportaba de manera deshonrosa, ignorando la ley y traicionando a la mujer que había jurado proteger. La promesa que hizo fue un acto de cobardía, una forma de evitar la responsabilidad y de culpar a Tamar por la tragedia de su propia familia. Judá, que había abandonado a sus hermanos para construir su propia vida, ahora estaba traicionando los mismos principios que supuestamente lo habían elevado. Tamar, una mujer sin voz en una sociedad patriarcal, se encontró en una posición imposible. No podía casarse con nadie más, ya que seguía legalmente ligada a Sela, el hijo de Judá. Estaba condenada a vivir como una viuda, deshonrada, sin un hogar, sin una familia y sin la posibilidad de tener hijos. Pero Judá, en su arrogancia, no se dio cuenta de que su traición había encendido una chispa en el corazón de Tamar. La había subestimado gravemente. Su aparente pasividad era, de hecho, la calma antes de la tormenta. La historia de Judá y Tamar es un reflejo de la vida de los patriarcas, una historia que no siempre está llena de héroes perfectos y decisiones justas. Es una historia de la complejidad de la naturaleza humana, de las decisiones egoístas y de las consecuencias inesperadas. Y en el centro de esta historia se encuentra Tamar, una mujer que fue traicionada, deshonrada y abandonada. Pero en lugar de ceder a la desesperación, ella decidió tomar las riendas de su propio destino. Y su plan, su respuesta a la traición de Judá, es uno de los actos más audaces y estratégicos de toda la Biblia. Judá había traicionado a Tamar, rompiendo la ley sagrada que la protegía. Pero la traición de Judá no era solo una falta de palabra, era una sentencia de muerte social para Tamar. Al ser una viuda sin hijos, Tamar estaba ligada a un hombre que nunca la tomaría como esposa y que la había condenado al limbo. La deshonra de Tamar era total. En una sociedad donde el valor de una mujer se medía por su capacidad para tener hijos y continuar el linaje de su esposo, ella era una mujer vacía. No podía volver a casarse con nadie más. Estaba legalmente atada a Sela, el hijo de Judá, un hombre que nunca la tomaría como su esposa. La ley, que debía protegerla, se había convertido en su cárcel. Tamar se encontró en un limbo cruel. Vivía en la casa de su padre, pero ya no era parte de su familia. Era una viuda que no era libre para volver a casarse. Su futuro había sido robado, su dignidad había sido destrozada y su esperanza se había desvanecido. Tamar estaba sola en el mundo. Sin embargo, su soledad no era pasividad, era la quietud antes de la tormenta. Ella estaba observando, esperando, planeando. Judá la había subestimado gravemente. Su aparente pasividad era, de hecho, la calma antes de la tormenta. La historia de Tamar es un recordatorio de cómo la ley, que está diseñada para proteger a los débiles, a menudo puede ser retorcida por los poderosos para servir a sus propios fines egoístas. Judá, un hombre de poder, había utilizado su posición para condenar a una mujer que no tenía a nadie más en el mundo. Pero Tamar no se iba a quedar de brazos cruzados. Ella estaba a punto de demostrar que no era solo una víctima, sino una fuerza imparable. La traición de Judá fue una puñalada por la espalda para Tamar. Él no solo le había negado un futuro, sino que la había condenado a la deshonra total. En su sociedad, una mujer no era nadie sin un hombre, y Judá la había dejado en un limbo cruel, una viuda sin hijos, atada a un prometido que nunca cumpliría su promesa. El peso de esta realidad se posó sobre ella, como una sombra que la acompañaría el resto de su vida. Este no era un lamento de dolor simple, era el lamento de la injusticia. Tamar se encontraba en una posición socialmente inviable. No podía volver a casarse. Su estatus legal la ataba a Sela, el hijo menor de Judá, a quien Judá se negaba a entregarle. Estaba atrapada entre dos mundos. Ya no pertenecía a la casa de su padre, pero tampoco podía unirse a la familia de Judá.
En efecto, se había convertido en un fantasma, una figura de luto perpetuo. Pero Judá no era el único que se había apartado de la fe de sus antepasados. La muerte de sus 2 primeros hijos no había servido como una advertencia para Judá. En lugar de reflexionar sobre su propia vida, él había decidido culpar a Tamar por el destino de sus hijos. Y ahora, había añadido a su lista de pecados el de la traición y el engaño. Él, el hombre que una vez había sido el líder de su familia, ahora se comportaba como un hombre deshonrado. Y Tamar se encontraba en el centro de esta tormenta. Su vida, que una vez había sido una promesa de seguridad, se había convertido en un vacío. Pero el vacío no era el final de su historia. Tamar no era una víctima pasiva. Ella había sido testigo de la crueldad de su suegro, de su egoísmo, de su falta de respeto por la ley sagrada. Había visto cómo él la había condenado al olvido. Y en su soledad, ella había concebido un plan. Judá la había subestimado gravemente. Él la había visto como una pieza más en su juego, una mujer sin poder, sin voz. No se dio cuenta de que la desesperación de Tamar la había convertido en una fuerza imparable. La había deshonrado, la había traicionado, la había abandonado, pero Tamar estaba a punto de demostrarle que no era una víctima, sino una estratega. El lamento de Tamar no era un lamento de derrota, sino un lamento de indignación. Ella se negaba a aceptar su destino. Se negaba a vivir como un fantasma en el mundo. En su mente, había una forma de restaurar su honor y su dignidad. Y para ello, tendría que romper todas las reglas. Su plan era audaz, arriesgado y completamente inesperado. Pero para una mujer que lo había perdido todo, no había nada que perder. Judá había deshonrado a Tamar y la había condenado a la soledad. Pero el destino tenía un plan diferente. La vida de Judá, que él había construido sobre sus propios términos, se estaba desmoronando. Y el catalizador de su caída fue un evento inesperado: la muerte de su esposa, la hija de Súa, una mujer cananea con la que se había casado, rompiendo la tradición de su familia. La muerte de su esposa es un giro del destino dramático y crucial en la historia. Esta mujer, cuyo nombre ni siquiera se menciona en el texto, era el pilar de la vida de Judá. Con ella, había tenido a sus 3 hijos y había establecido su hogar. Pero su muerte lo dejó solo, sin un compañero, sin la estabilidad que su familia le había proporcionado. Judá, el hombre que se había alejado de su familia para unirse a los cananeos, ahora se encontraba solo, sin esposa, y con un linaje que pende de un hilo. El luto de Judá es un momento de vulnerabilidad. Se siente solo, sin rumbo y sin el apoyo de su familia. Pero su dolor no es pasivo, es un dolor que lo impulsa a la acción. Judá decide ir a Timnat para esquilar sus ovejas. Este no es un simple viaje agrícola, es una oportunidad para escapar de su dolor, para evadirse, para encontrar un momento de paz. Pero Judá no se da cuenta de que su viaje a Timnat lo llevará a una encrucijada, a un encuentro que cambiará su vida para siempre. Mientras tanto, en la casa de su padre, Tamar se entera de la muerte de la esposa de Judá. Y en un acto de pura audacia, ve su oportunidad. Ella sabe que Judá está en su momento más vulnerable. Y ella, una mujer que ha sido deshonrada y abandonada, decide que es hora de tomar las riendas de su propio destino. Su plan es arriesgado, audaz y completamente inesperado. Pero para una mujer que lo ha perdido todo, no hay nada que perder. La noticia de la muerte de la esposa de Judá llegó a oídos de Tamar, que seguía en el limbo, viviendo en la casa de su padre. Judá, un viudo solitario, se había alejado para unirse a sus esquiladores en Timnat, un acto que él veía como una evasión, pero que Tamar vio como una oportunidad. Con la muerte de su esposa, el patriarca de la familia estaba en su momento más vulnerable. Y Tamar, que no tenía nada que perder, concibió un plan imposible. Ella se quitó sus ropas de viuda, símbolo de su dolor y su deshonra, y se vistió con ropas que la hacían parecer una prostituta. Se cubrió la cara con un velo, una práctica común para las mujeres cananeas que querían pasar desapercibidas. Pero Tamar no quería pasar desapercibida, quería atraer a Judá. Se sentó en la encrucijada del camino, en un lugar llamado Enaim, que significa ojos abiertos. Y es aquí donde la ironía de la historia alcanza su punto álgido. Judá, el hombre que la había condenado a la ceguera social, estaba a punto de caer en la trampa de una mujer que había abierto los ojos. El plan de Tamar era simple, pero audaz: engañar a Judá para que la embarazara. Era una estrategia arriesgada, pero para una mujer que lo había perdido todo, era la única opción. Judá se acercó a ella, la confundió con una prostituta y le ofreció sus servicios.
Tamar, en un acto que parecía estar motivado por la codicia, pero que en realidad estaba motivado por la desesperación, aceptó. Pero con una condición. La vida de Judá, tras la muerte de su esposa, era un laberinto de dolor y soledad. En su luto, buscó refugio en los campos de Esquila de Timnat, sin saber que su destino lo esperaba en una encrucijada. Mientras tanto, en la casa de su padre, Tamar se enteraba del viaje de su suegro. Y fue en ese instante que su plan, concebido en la soledad y la desesperación, cobró vida. Tamar se quitó sus ropas de viuda, esos lúgubres símbolos de su dolor y su deshonra, y la sustituyó por un disfraz. No un simple disfraz, sino el atuendo de una ramera. Se cubrió el rostro con un velo, tal como hacían las mujeres cananeas que buscaban pasar desapercibidas en su oficio. Este acto no era solo una transformación física, era una declaración de intenciones, un grito silencioso de justicia. Tamar no estaba buscando un simple encuentro, estaba buscando su venganza. Se sentó en la encrucijada del camino, en un lugar llamado Enaim, que en hebreo significa ojos abiertos. Y es aquí donde la ironía de la historia alcanza su punto álgido. Judá, el hombre que la había condenado a la ceguera social, estaba a punto de caer en la trampa de una mujer que había abierto los ojos. Tamar, la viuda negra de Judá, se había convertido en la falsa meretriz. El disfraz de la falsa meretriz era su escudo. Judá, cegado por su propio dolor y sus deseos, no reconoció a su nuera. En su mente, ella era solo una mujer en el camino, una distracción para su dolor. Y así, Judá se acercó a ella, sin saber que se dirigía directamente a su perdición. La historia de Judá y Tamar, en este punto, se convierte en un juego de ajedrez psicológico. Tamar, la pieza más débil, ha planeado su jugada con precisión. Ella sabe que Judá es un hombre de impulsos, un hombre que ha demostrado ser egoísta y deshonesto. Y ella usará esos mismos rasgos de su carácter para derrotarlo. Su plan no es un acto de inmoralidad, sino un acto de justicia. Es la única forma en que una mujer en su posición puede recuperar su dignidad y su futuro. Y así, en la encrucijada del camino, se encuentran el hombre poderoso y la mujer deshonrada, el patriarca y la viuda, el engañador y la engañada. Judá se acerca a ella, con una propuesta que, en su mente, es simple y sin consecuencias. Le pide que se acueste con él, sin saber que está a punto de caer en la trampa de una mujer que ha sido traicionada y deshonrada. Y Tamar, con el corazón lleno de la indignación de la injusticia, acepta su propuesta. Pero ella no es una simple ramera. Es una estratega. Ella sabe que si quiere que su plan tenga éxito, necesita algo más que un simple encuentro. Necesita una prueba, una garantía, algo que Judá no pueda negar. Y en su mente, ya ha concebido el plan perfecto. El encuentro entre Judá y la falsa meretriz no es un simple acto de inmoralidad, es una pieza clave en el rompecabezas de la justicia de Tamar. El viaje de Judá a Timnat no era solo un escape de su dolor, sino un descenso a la debilidad de su propia naturaleza. Llevaba el peso de la muerte de su esposa, el fracaso de sus 2 primeros hijos y la culpa de haber traicionado a Tamar. En su mente, este viaje era un simple acto de trabajo. En la realidad, era una prueba de su propio carácter, una prueba en la que estaba a punto de fallar estrepitosamente. La vida de Judá se había convertido en un reflejo de su propia hipocresía. El hombre que había abandonado la casa de su padre para vivir entre los cananeos y que había condenado a su nuera por supuestas maldiciones, ahora estaba a punto de caer en la misma trampa que él había evitado. Él, que había sido el líder de su familia, el guardián de su legado, ahora estaba a punto de convertirse en un hombre deshonrado por una mujer que él no podía reconocer. Y así, Judá se acercó a la encrucijada del camino, donde la falsa meretriz esperaba. Y es aquí donde la historia nos muestra un paralelismo brutal. Judá, el hombre que se había alejado de la fe de sus antepasados, ahora se encontraba en el mismo camino que sus hermanos que habían intentado matar a José. En ambos casos, el egoísmo y la ceguera moral los habían llevado a una decisión que los definiría para siempre. Judá, cegado por el dolor y el deseo, vio a la mujer sentada en el camino y la confundió con una prostituta. No dudó. Sin pensarlo 2 veces, se desvió de su camino y se acercó a ella. Su primer pensamiento no fue en su familia, en su fe o en su deber, sino en su propio placer. Y en ese momento, el patriarca que una vez había sido un hombre de honor, se había convertido en un simple mortal, vulnerable a la tentación. La historia de Judá y Tamar es un recordatorio de que incluso los hombres más poderosos son vulnerables a la tentación. Judá,
un hombre de gran poder y riqueza, se encontraba en su momento más vulnerable. Y Tamar, una mujer que lo había perdido todo, estaba a punto de demostrar que el poder no siempre se encuentra en la fuerza, sino en la astucia y la determinación. Ella no era una víctima, sino una estratega. Y su plan era tan arriesgado, tan audaz, que solo una mujer que no tenía nada que perder podría haberlo concebido. El encuentro en el camino no fue un simple acto de inmoralidad. Fue un desafío, un juego de poder, un momento en el que el destino de una mujer y de un linaje se decidieron. Judá, sin saberlo, estaba a punto de caer en la trampa de una mujer que había sido traicionada y deshonrada. Y Tamar, con el corazón lleno de indignación, estaba a punto de reclamar lo que era suyo. El encuentro en el camino había sido un juego de poder, un desafío de astucia, y Tamar había ganado la primera ronda. Pero el juego aún no había terminado. Ella sabía que, para que su plan funcionara, necesitaba una prueba irrefutable de la traición de Judá. No podía confiar en una simple promesa. La experiencia ya le había enseñado que las promesas de Judá eran tan vacías como el futuro que le había ofrecido. Judá, ciego por su propio deseo, estaba a punto de caer en la trampa de su propia arrogancia. Le había prometido a Tamar, a quien creía una simple prostituta, que le enviaría un cabrito como pago. Pero Tamar, que conocía la naturaleza astuta de los hombres, sabía que eso no sería suficiente. Un cabrito podría ser negado, su existencia podría ser olvidada. Ella necesitaba algo más. Algo que lo obligara a cumplir su palabra, algo que no pudiera ser negado, algo que lo definiera. Y así, Tamar le pidió a Judá una prenda. No un anillo, no un collar, no una joya. Ella quería algo que lo identificara, algo que fuera tan único como su propia huella dactilar. Le pidió su sello, su cordón y su báculo. Cada una de estas prendas era un símbolo de su poder y su identidad. El sello era la herramienta que se usaba para firmar documentos y validar transacciones. Era la prueba de su autoridad, su firma. El cordón era el medio por el que se llevaba el sello, un símbolo de su linaje y su estatus. Y el báculo, su bastón, era el símbolo de su liderazgo, su poder, su autoridad sobre su rebaño y su familia. Al entregar estas tres prendas, Judá estaba entregando su identidad, su poder y su autoridad a una mujer que él creía una simple ramera. Judá, en un acto de increíble arrogancia y ceguera, le dio sus tres posesiones más importantes. Con este simple intercambio, Tamar había obtenido su garantía. Ella tenía la prueba de la traición de Judá, la prueba de que él, el hombre que la había condenado, era un hipócrita. Después de que se acostaron, Judá se fue, prometiendo enviar a su amigo, Hira el adulamita, con el cabrito para recuperar sus pertenencias. Pero cuando Hira llegó al lugar, la mujer no estaba. La buscó por todas partes, preguntó a los hombres del pueblo, pero nadie la conocía. La prostituta había desaparecido. El secreto, el engaño, se había convertido en un enigma. Judá, avergonzado y frustrado, le dijo a su amigo que lo dejara estar. Prefería perder sus pertenencias a ser objeto de burla. El secreto, por el momento, estaba a salvo. Pero Tamar no se había ido para siempre. Había regresado a casa de su padre, se había quitado su disfraz y se había puesto sus ropas de viuda. Y en su vientre, llevaba el secreto de la traición de Judá. Llevaba el fruto del encuentro en el camino. Un encuentro que no solo había cambiado su vida, sino que estaba a punto de cambiar el curso de la historia. Judá se había alejado de la encrucijada, con la certeza de que su secreto estaba a salvo. Había entregado sus posesiones más preciadas, el sello, el cordón y el báculo, a una mujer que creía una simple ramera, a cambio de una promesa de pago. En su mente, era un trato simple, una transacción sin consecuencias. Pero él no sabía que había entrado en un trato silencioso con una mujer que lo había superado en astucia. Mientras Judá se alejaba, enviando a su amigo, Hira el adulamita, con un cabrito para recuperar sus prendas, Tamar volvía a su hogar. Se quitó el velo y las ropas de ramera, y se puso de nuevo su atuendo de viuda, su disfraz de dolor y deshonra. Con su plan en marcha, solo le quedaba esperar. El amigo de Judá, Hira, llegó al lugar de la encrucijada y no encontró a la mujer. Preguntó a los hombres del lugar, pero nadie la conocía. La prostituta había desaparecido sin dejar rastro. Hira regresó a Judá con las manos vacías, y Judá, avergonzado y frustrado, le dijo que lo dejara estar. Prefería perder sus prendas a ser objeto de burla. El secreto, por el momento, estaba a salvo. Pero lo que Judá no sabía era que el secreto ya no era solo suyo.
Tamar, la mujer que él había traicionado y condenado al olvido, ahora tenía su prueba. Tenía el sello, el cordón y el báculo, los tres símbolos de la identidad de Judá, que demostraban su hipocresía y su traición. Judá, en su arrogancia, creía que había salido victorioso, pero en realidad, había caído en la trampa de una mujer que lo había superado en astucia. La vida de Judá continuó su curso, ignorante del secreto que crecía en el vientre de Tamar. Pasaron 3 meses. 3 meses de silencio, de espera, de un secreto que se hacía cada vez más difícil de ocultar. Tamar, en su condición, ya no podía esconder su embarazo. Su plan, concebido en la soledad y la desesperación, estaba a punto de explotar en la cara de Judá y de toda su familia. El chisme voló. La noticia de que Tamar, la viuda deshonrada, la mujer que se suponía estaba en luto, estaba embarazada, llegó a oídos de Judá. La ira de Judá fue instantánea y feroz. Su primer pensamiento no fue en la justicia, sino en la traición. El hombre que la había condenado al limbo, la acusó de adulterio, un crimen que, según la ley, se castigaba con la muerte. Judá ordenó que la sacaran de la casa de su padre y la quemaran. Su juicio fue rápido y brutal. No hubo piedad, no hubo compasión. Judá, el hombre que había traicionado a Tamar, ahora la estaba condenando a una muerte horrible por un crimen que él mismo había cometido. Pero Judá, en su arrogancia, no se daba cuenta de que estaba a punto de caer en la trampa de su propia hipocresía. Tamar, una mujer sin voz en una sociedad patriarcal, estaba a punto de demostrar que no era una víctima, sino una estratega. La historia de Judá y Tamar es un recordatorio de que la justicia no siempre se encuentra en la ley, sino en el corazón de aquellos que han sido traicionados y deshonrados. Y Tamar, con el corazón lleno de la indignación de la injusticia, estaba a punto de reclamar lo que era suyo. 3 meses de silencio se habían convertido en un grito ensordecedor. El secreto de Tamar, un secreto que era al mismo tiempo un embarazo, ya no podía ocultarse. La noticia, inevitablemente, llegó a oídos de Judá. La viuda que él había condenado a la deshonra estaba embarazada. La reacción de Judá fue instantánea, una mezcla de furia y de hipocresía que solo un hombre atrapado en su propia arrogancia podía sentir. El patriarca, que se había acostado con una mujer que creía una ramera, que había traicionado a su nuera y que había roto una ley sagrada, ahora se erigía como el juez de la moralidad. Su corazón no se llenó de compasión o de la búsqueda de la verdad, se llenó de una ira brutal. «Sáquenla y sea quemada», ordenó Judá. No hubo un juicio, no hubo un interrogatorio, no hubo una oportunidad para que Tamar se defendiera. Solo una sentencia de muerte, una sentencia cruel y desproporcionada para una mujer que, según él, había cometido un acto de adulterio. Pero la justicia invertida de Judá era un reflejo de su propia culpa. Él no estaba juzgando a Tamar por su crimen, la estaba juzgando por su propio pecado. Estaba proyectando su propia inmoralidad en la mujer que había traicionado. La acusación feroz de Judá era el último acto de su arrogancia, la última pieza de su egoísmo. Él creía que podía salirse con la suya, que podía condenar a Tamar a la muerte y mantener su propio secreto a salvo. Lo que Judá no sabía era que Tamar tenía un plan que ella había concebido en la soledad y la desesperación, un plan que estaba a punto de desmoronar su mundo. La historia de Judá y Tamar es un recordatorio de que la justicia no siempre se encuentra en la ley, sino en el corazón de aquellos que han sido traicionados y deshonrados. Y Tamar, con el corazón lleno de la indignación de la injusticia, estaba a punto de demostrar que no era una víctima, sino una estratega. La noticia de que Tamar estaba embarazada había encendido una furia incontenible en el corazón de Judá. La ira de Judá no era la indignación de un hombre justo, sino la rabia de un hombre atrapado en su propia hipocresía. Él había traicionado a Tamar, la había condenado al limbo, y ahora, ante la evidencia de su embarazo, la acusaba de un crimen que él mismo había provocado. Su juicio fue instantáneo y brutal: sáquenla y sea quemada. La sentencia de muerte de Judá no fue un acto de justicia, sino un acto de vergüenza. Él no estaba juzgando a Tamar, la estaba castigando por su propio pecado. Quería silenciar el escándalo, borrar la mancha de su linaje y mantener su propio secreto a salvo. Pero al hacerlo, se estaba convirtiendo en un asesino, un hombre que estaba dispuesto a sacrificar a una mujer inocente para proteger su propia reputación. La orden de Judá fue una sentencia de muerte por fuego, una de las formas más horribles de ejecución. El fuego no solo consume la carne, sino que también consume la dignidad, la memoria y la identidad. Es un castigo que no solo mata, sino que también borra.
Judá quería que Tamar fuera borrada de la historia, de la memoria de su familia, de la faz de la tierra. Quería que su vergüenza se consumiera en las llamas, que su secreto se quemara hasta convertirse en cenizas. Pero Judá subestimó a Tamar. Ella no era una víctima pasiva. Había anticipado su reacción, su ira, su brutalidad. Y tenía un plan que estaba a punto de desmoronar su mundo. La historia de Judá y Tamar es un recordatorio de que la justicia no siempre se encuentra en la ley, sino en el corazón de aquellos que han sido traicionados y deshonrados. Y Tamar, con el corazón lleno de la indignación de la injusticia, estaba a punto de demostrar que no era una víctima, sino una estratega. La sentencia de muerte de Tamar había sido pronunciada. El fuego de la vergüenza estaba a punto de consumirla, de borrarla de la historia, de silenciar para siempre el secreto de Judá. Mientras la sacaban de la casa de su padre, llevándola a su horrible destino, Tamar hizo su jugada maestra. Con una calma que solo una mujer que no tenía nada que perder podía tener, envió un mensaje a Judá. El mensaje era simple, pero letal: del varón cuyas son estas cosas, soy encinta. Y con el mensaje, envió las prendas: el sello, el cordón y el báculo. 3 objetos que eran la prueba irrefutable de la traición de Judá, 3 objetos que lo incriminaban sin lugar a dudas. Judá, el juez, se convirtió de repente en el acusado. El hombre que había condenado a Tamar a la muerte, ahora se encontraba ante su propia vergüenza, ante su propia hipocresía. El sello, el cordón y el báculo eran la prueba definitiva. No había lugar para la duda, no había lugar para la negación. Judá no podía alegar que no era su culpa, no podía culpar a Tamar de nada. La evidencia era clara y contundente. El sello, su firma, la prueba de su autoridad. El cordón, su linaje, su identidad. Y el báculo, su poder, su liderazgo. Todos estos símbolos de su poder y su autoridad estaban en las manos de la mujer que él había traicionado. Y en ese momento, el mundo de Judá se desmoronó. Él se dio cuenta de su ceguera, de su arrogancia, de su hipocresía. La justicia que él había invertido, ahora se volvía en su contra. Y en su corazón, sintió una mezcla de vergüenza y de admiración por la mujer que lo había superado en astucia. La evidencia irrefutable había llegado a manos de Judá. El mensajero de Tamar había entregado el sello, el cordón y el báculo, los 3 símbolos de su poder y su identidad. Y en ese momento, el mundo de Judá se detuvo. El hombre que había juzgado a Tamar, que la había condenado a una muerte horrible, se vio a sí mismo en el espejo de su propia hipocresía. Judá no necesitaba más pruebas. Reconoció sus prendas de inmediato. El sello, su firma, la prueba de su autoridad. El cordón, su linaje, su identidad. Y el báculo, su poder, su liderazgo. Todos estos símbolos de su poder y su autoridad estaban en las manos de la mujer que él había traicionado. Y en su corazón, sintió una mezcla de vergüenza y de admiración por la mujer que lo había superado en astucia. El silencio se rompió con una frase que resonaría a lo largo de la historia: más justa es ella que yo. En ese momento, Judá no estaba simplemente admitiendo su culpa. Estaba reconociendo la justicia de las acciones de Tamar. El hombre que había roto la ley y había traicionado a su nuera, estaba reconociendo que ella, la mujer que había roto las reglas, era la que había actuado con justicia. La verdad revelada no solo salvó la vida de Tamar, sino que también redimió a Judá. Él se dio cuenta de su ceguera, de su arrogancia, de su hipocresía. Y en ese momento, el patriarca que una vez fue un hombre de honor, se había convertido en un hombre de verdad. Judá, el hombre que había condenado a Tamar a la muerte, ahora reconocía su propia culpa y la justicia de la mujer que había sido traicionada. La revelación del sello y el báculo no solo detuvo la ejecución de Tamar, sino que también forzó a Judá a confrontar su propia doble moral. Él, que se había erigido como juez de la moralidad, estaba a punto de convertirse en el acusado. El hombre que había traicionado a su nuera, que había mentido y había roto la ley sagrada, ahora se encontraba cara a cara con la evidencia de su propia hipocresía. Judá se había comportado de manera deshonrosa en cada paso del camino. Primero, al casarse con una mujer cananea, rompiendo la tradición de su familia. Luego, al negarle a Tamar la protección y el futuro que la ley del levirato le garantizaba. Y, finalmente, al acusarla de un crimen que él mismo había cometido. Judá no era un hombre de honor, sino un hombre de sombras. Él era el hombre que juzgaba su propia sombra, un hombre que se creía por encima de las reglas que imponía a los demás. El silencio que siguió a la revelación fue ensordecedor. Judá no podía negarlo.
El sello, el cordón y el báculo eran pruebas irrefutables. Y en ese momento, el patriarca que una vez fue un hombre de honor, se había convertido en un hombre de vergüenza. El hombre que había condenado a Tamar a la muerte, ahora se encontraba ante su propia vergüenza, ante su propia hipocresía. Pero lo más importante no fue su vergüenza, sino su reconocimiento. Más justa es ella que yo. Con estas palabras, Judá no solo admitió su culpa, sino que también reconoció la justicia de las acciones de Tamar. Él se dio cuenta de su ceguera, de su arrogancia, de su hipocresía. Y en ese momento, el hombre que había juzgado a Tamar, se convirtió en un hombre de verdad. Judá, el hombre que había condenado a Tamar a la muerte, ahora reconocía su propia culpa y la justicia de la mujer que había sido traicionada. El reconocimiento de Judá fue un punto de inflexión, pero el drama estaba lejos de terminar. El embarazo de Tamar era un milagro del engaño, un acto de justicia que había revertido la injusticia de Judá. Ella, la mujer que había sido condenada a la soledad, ahora llevaba en su vientre el futuro del linaje de Judá. El hombre que la había traicionado, ahora era el padre de sus hijos. Pero el embarazo de Tamar no era un embarazo común. En su vientre no solo llevaba un hijo, sino dos gemelos. Y su nacimiento sería un reflejo de la historia de su padre, un drama de intrigas y de sorpresas que definiría el futuro del linaje de Judá. El parto de Tamar fue difícil. Y en el vientre, sus dos hijos estaban luchando por ser el primero. Uno de ellos, un bebé de piel rojiza, puso su mano fuera. Y la partera, viendo la señal, ató un hilo escarlata a su muñeca. Este es el primero, pensó. Pero el destino tenía otro plan. El bebé, que había puesto su mano fuera, la volvió a meter. Y su hermano, de repente, salió primero. La partera se quedó sin palabras. ¿Cómo es que has roto la barrera?, le preguntó al bebé. Y a ese bebé, el que había roto la barrera, lo llamaron Fares, que significa ruptura. Y al bebé con el hilo escarlata, lo llamaron Zara, que significa brillo o resplandor. Y en sus nombres, en su nacimiento, estaba grabada la historia de su linaje, una historia de ruptura y de resplandor. La historia de los gemelos de Tamar es un recordatorio de que la providencia divina no siempre sigue las reglas de los hombres. Dios no había elegido al primogénito de Judá, ni a su segundo hijo, sino a los hijos de la mujer que había sido traicionada y deshonrada. Y en su nacimiento, en la lucha por ser el primero, estaba la promesa de un futuro que nacería de la ruptura y de la esperanza. El embarazo de Tamar, un acto de audacia y desesperación, culminó en un momento de pura ironía. No dio a luz a un solo hijo, sino a dos. Y en el nacimiento de estos gemelos, Fares y Zara, se reflejó la tumultuosa historia de su linaje, una historia de conflicto, de ruptura y de un destino que se resistía a ser ordenado por los hombres. El parto fue difícil, una lucha en la oscuridad. El primer bebé, en su apuro por nacer, sacó su mano. La partera, siguiendo las tradiciones, tomó un hilo escarlata y lo ató a su muñeca. Era una señal inequívoca, un símbolo de que ese niño era el primogénito, el que rompería el camino para su hermano. Su nombre, Zara, que significa brillo o resplandor, ya estaba en boca de todos. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Justo cuando la partera pensaba que el nacimiento había terminado, el bebé con el hilo escarlata retiró su mano. Y, en un acto de pura fuerza y determinación, su hermano, que se había quedado atrás, salió primero. La partera, asombrada, exclamó: «¿Cómo has roto la barrera?». Y a ese niño, el que había roto la barrera, lo llamaron Fares, que significa ruptura. El nacimiento de Fares y Zara fue un reflejo de su linaje. Fares, el que rompió la barrera, se convirtió en el primogénito, el heredero de un linaje que no solo sobreviviría, sino que florecería. Y Zara, el que había sido el primero en mostrar su mano, se convirtió en el segundo, un símbolo de un camino que pudo haber sido, pero que no fue. Y así, de la traición y la deshonra de Judá y Tamar, nacieron los dos hijos que llevarían el futuro de su linaje. Fares y Zara, el nacimiento de la contradicción, el nacimiento de un linaje que no seguiría las reglas de los hombres, sino que seguiría la voluntad de Dios. El nacimiento de Fares y Zara fue un clímax que, por sí mismo, podría haber sido el final de una historia. Pero era solo el comienzo de otra. Porque de la ruptura y del resplandor de su nacimiento, nació la redención del legado de Judá. El linaje que él había temido perder, el linaje que había intentado extinguir con su crueldad y su egoísmo, no solo había sobrevivido, sino que había florecido de la manera más inesperada posible. Judá,
a diferencia de sus hermanos Er y Onán, tuvo que vivir con las consecuencias de sus acciones. No fue castigado con la muerte, sino con la vergüenza, con el conocimiento de que la mujer que él había traicionado fue la única que actuó con justicia. Él, el hombre de honor, había sido humillado. Pero de esa humillación, nació algo nuevo. La historia no nos dice que sintió Judá al criar a sus nietos, nacidos de una unión que él no había aprobado. Pero sí nos dice que nunca volvió a acostarse con Tamar. La lección se había aprendido, la vergüenza había sido internalizada. Y de ese acto de humildad, nació la redención. El linaje de Judá, que había estado a punto de extinguirse, se recuperó. Y el linaje que continuó no fue el de Er o Onán, sino el de Fares, el gemelo que rompió la barrera. Este legado, nacido de la oscuridad, de la traición y de la deshonra, se convirtió en el linaje que daría a luz a las figuras más importantes de la historia bíblica. De este linaje, de esta ruptura y de este resplandor, nacería el rey David, el más grande de los reyes de Israel. Y, más tarde, nacería el Mesías, el Rey de Reyes, Jesús. La historia de Judá y Tamar, que a primera vista parece una mancha en la Biblia, es en realidad la prueba de que el plan de Dios no depende de la perfección de los hombres, sino de su propia providencia. La historia de Judá y Tamar, con su drama de traición, engaño y redención, no es una simple anécdota. Es una pieza clave en el rompecabezas de la historia bíblica, una historia que nos lleva directamente al corazón de la fe. Porque el linaje que nació de esa unión escandalosa no fue un linaje cualquiera, fue la raíz de una historia mayor. De Fares, el gemelo que rompió la barrera, nació una línea de descendientes que llevaría el nombre de Judá a lo largo de los siglos. Fue a través de esta línea que nació Jesé, y de Jesé, el más grande de los reyes de Israel, el rey David. Judá, el patriarca que había traicionado a su nuera, se convirtió en el padre de un linaje de reyes. El hombre que había juzgado su propia sombra, se convirtió en el padre de la dinastía más grande de Israel. Pero la historia no termina con David. La promesa que se hizo a Abraham, Isaac y Jacob, la promesa de que de su descendencia nacería el Mesías, se cumplió a través de esta línea. Y el Mesías, el Rey de Reyes, Jesús, nació del linaje de Judá. La historia de Judá y Tamar, que a primera vista parece una mancha en la Biblia, es en realidad la prueba de que el plan de Dios no depende de la perfección de los hombres, sino de su propia providencia. La historia de Judá y Tamar es un escándalo que, a primera vista, parece una mancha en la narrativa sagrada. Pero si la miramos más de cerca, es la prueba más poderosa de la providencia divina. La historia de Judá y Tamar no es una historia de perfección, sino de redención. Dios no usó a un héroe perfecto para llevar a cabo su plan, sino a un hombre egoísta, arrogante y a una mujer que había sido traicionada y deshonrada. La providencia divina no siempre sigue las reglas de los hombres. Dios no había elegido al primogénito de Judá, ni a su segundo hijo, sino a los hijos de la mujer que había sido traicionada y deshonrada. Y en su nacimiento, en la lucha por ser el primero, estaba la promesa de un futuro que nacería de la ruptura y de la esperanza. El plan de Dios no depende de la perfección de los hombres, sino de su propia providencia. La historia de Judá y Tamar es la prueba de que, incluso en la oscuridad más profunda, incluso en los errores más grandes, Dios sigue tejiendo su plan. Hemos viajado a través de uno de los pasajes más escandalosos y ocultos de la Biblia. Hemos visto a Judá, el patriarca que se creía justo, caer en la hipocresía y la traición. Y hemos visto a Tamar, la viuda deshonrada, usar la astucia y la audacia para reclamar su futuro. Pero esta historia no es solo un drama humano, es una historia de fe. Una historia que nos enseña que el plan de Dios no depende de la perfección de los hombres, sino de su propia providencia. El linaje de Judá y Tamar, un linaje que nació de la traición y el engaño, se convirtió en el linaje que daría a luz al rey David y finalmente, al Mesías, Jesús. Esta es la verdad más profunda de la historia. La fe no es una historia de héroes perfectos y de decisiones correctas. La fe es una historia de hombres y mujeres imperfectos que, a pesar de sus errores, son usados por Dios para llevar a cabo su plan. La historia de Judá y Tamar es un espejo que nos muestra la doble moral de los hombres. Nos muestra que el orgullo precede a la caída y que la humildad es el camino a la redención. Es una historia que nos enseña que la justicia no siempre se encuentra en la ley, sino en el corazón de aquellos que han sido traicionados y deshonrados. Y, por encima de todo, es una historia que nos recuerda que, incluso en la oscuridad más profunda, incluso en los errores más grandes, Dios sigue tejiendo su plan.